Bienvenidos a la clase de Geografía. Hoy vamos a desarrollar los siguientes temas: la geografía y su objeto de estudio, el geosistema. Luego veremos líneas imaginarias terrestres y coordenadas geográficas. La geografía y su objeto de estudio. ¿Qué es la geografía? La geografía es una ciencia social que estudia el espacio geográfico. Su objeto de estudio, entonces, es el espacio geográfico y las relaciones que se establecen en su interior entre el ser humano y la naturaleza. El objeto de estudio, entonces, de la geografía es el espacio geográfico. El espacio geográfico es una construcción social. El hombre, al relacionarse con la naturaleza, crea su propio espacio. Este espacio tiene varias características. En primer lugar, es un espacio localizable, para lo cual utilizamos las llamadas coordenadas geográficas. Ocupa una extensión, por lo tanto, también es delimitable y, obviamente, tiene una superficie finita. Otra de las características importantes del espacio geográfico es su cambio y dinamismo, es decir, este espacio está en constante transformación. Y por último, mantiene conexiones o relaciones con otros espacios. La geografía sistémica define como el objeto de estudio de la geografía el geosistema. El espacio geográfico concebido como un geosistema es una unidad funcional en la que se dan un sinfín de interrelaciones entre sus entidades. Tenemos tres tipos de entidades: las entidades bióticas, entidades abióticas y antrópicas. Las entidades bióticas están representadas por un sistema. Ese sistema es la biosfera, mientras que las entidades abióticas están representadas por tres sistemas: litosfera, hidrosfera y atmósfera, mientras que las entidades antrópicas están representadas por un sistema llamado sociosfera. La interrelación entonces entre estas entidades tiene un producto, y este producto es el geosistema. El eje terrestre es la línea imaginaria más importante de la Tierra y sobre la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. Tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos con respecto a la vertical del plano de la eclíptica y 66 grados 33 minutos con respecto a su plano. ¿Por qué es importante el eje terrestre? El eje terrestre es importante porque va a determinar ciertos fenómenos. En primer lugar, determina la desigual distribución de luz solar y el calor solar, la que da origen a las llamadas estaciones y zonas térmicas. Si observamos en el esquema, tenemos que en la zona sur tenemos la zona tropical y también en la zona norte una zona tropical, entre el Ecuador y los trópicos. Tenemos una zona templada entre los trópicos y los círculos polares, y tenemos una zona fría entre los círculos polares y los polos. A estas se le denominan entonces zonas térmicas. Y las estaciones, por ejemplo, en este gráfico se está produciendo el solsticio, que va a dar origen al verano en el hemisferio sur y el invierno en el hemisferio norte. Otra de las consecuencias de la inclinación del eje terrestre es la diferente duración del día y la noche. Si observamos, el eje terrestre no coincide con la vertical, y en el hemisferio norte la noche dura más que el día. Sin embargo, en el hemisferio sur el día dura más que la noche. Así, del Ecuador hacia los polos, las horas se distribuyen. En el Ecuador, 12 horas día, 12 horas noche. Sin embargo, vemos que en las zonas polares, el día puede llegar hasta 6 meses. 6 meses días, lo observamos aquí, 6 meses noche. El ecuador terrestre es otra línea imaginaria. Es el círculo máximo de la Tierra. Divide a la Tierra en dos hemisferios: hemisferio norte, hemisferio sur. Este círculo máximo es equidistante a los polos norte y sur y es perpendicular al eje terrestre. El valor de la línea ecuatorial es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de latitud. ¿Por qué? Porque el ecuador es el círculo máximo y va a determinar todas las latitudes terrestres. El ecuador, asimismo, es el único lugar donde el día y la noche tienen una duración de 12 horas. Por eso también es llamado línea equinoccial.
Los paralelos son otra de las líneas imaginarias. Los paralelos en realidad son también círculos pero de menor tamaño que el ecuador. Los paralelos entonces son los círculos menores al ecuador. ¿Cuáles son las características de estos paralelos? En primer lugar, se pueden trazar infinitos paralelos. Estos son equidistantes. Forman ángulos rectos con los meridianos y disminuyen en tamaño conforme me alejo del ecuador. Cada uno fija un valor de latitud. ¿Cuáles son los paralelos más importantes? Tenemos en primer lugar los trópicos. Trópico de Cáncer, ubicado a 23 grados 27 minutos de latitud norte. Trópico de Capricornio, ubicado a 23 grados 27 minutos de latitud sur. ¿Qué se produce en los trópicos? Los llamados solsticios. Y separan las zonas tropicales de las templadas. Tenemos los círculos polares, círculo polar ártico, círculo polar antártico, ubicados a 66 grados 33 minutos. En ellos se produce un fenómeno conocido como el sol de medianoche y están separando las zonas templadas de las zonas frías. Los meridianos. Los meridianos son semicírculos perpendiculares al ecuador. Son semicírculos además máximos. Todos guardan el mismo tamaño. Son arcos de 180 grados cada uno. Tienen la particularidad de que todos se unen, como observan aquí, en los polos. Forman ángulos rectos con los paralelos y su mayor curvatura está en la zona ecuatorial. Como ven, estos valores que tienen los meridianos son valores de longitud. También se le conoce por ello como longitudes. ¿Cuáles son los meridianos más importantes? Los principales meridianos son, en primer lugar, el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich divide la Tierra en dos hemisferios, este y oeste, y tiene un valor de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Básicamente, ¿para qué sirve el meridiano de Greenwich? Es el que rige la hora internacional y también es el que rige las longitudes terrestres. Y tenemos, en este lugar, tenemos el meridiano 180 grados. Este meridiano 180 grados también es llamado antimeridiano, ¿no? Ya que es el meridiano opuesto al meridiano de Greenwich. Se usa como base para determinar el cambio de fecha internacional y en su mayoría atraviesa aguas abiertas del Océano Pacífico, como se observa. Bien, hemos visto que hay paralelos importantes y meridianos importantes. Veamos ahora por dónde recorren estos paralelos y estos meridianos. En primer lugar, tenemos el círculo polar ártico. ¿Por dónde recorre el círculo polar ártico? ¿Qué continentes? América del Norte, Europa y Asia. Tenemos el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer, se observa, recorre el continente americano. Recorre África, Asia, y no pasa por Europa, ¿correcto? Luego tenemos el ecuador terrestre. El ecuador terrestre pasa por América del Sur, África, parte de Asia, lo que se conoce como Asia insular, que es Indonesia, y islas de Oceanía. Luego tenemos el trópico de Capricornio. El trópico de Capricornio pasa por América del Sur, África del Sur y Australia. Y luego tenemos el círculo polar antártico, que pasa por la península antártica. Finalmente tenemos este meridiano, que es el meridiano de Greenwich. El meridiano base, el meridiano de Greenwich, está pasando por Europa, África y la Antártida. No olvidemos que el Ecuador y el meridiano de Greenwich se cruzan en el llamado Golfo de Guinea. Las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares, latitud y longitud. ¿Qué se entiende por latitud? La latitud es la distancia de un punto con respecto al ecuador, pero es una distancia angular. Por lo tanto, la latitud mide el ángulo entre cualquier punto de la Tierra y el ecuador. Estas latitudes van de 0 a 90, hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. La longitud es la distancia de un punto, este punto P, con respecto al meridiano base.
La longitud mide el ángulo entonces de cualquier punto de la Tierra y el meridiano base o meridiano de Greenwich. Estas longitudes pueden ser este o este y van de 0 hasta 180 en cada hemisferio. No nos olvidemos entonces para qué sirven las coordenadas. Las coordenadas permiten localizar con precisión matemática un punto cualquiera en la superficie terrestre. Por ejemplo, si queremos ubicar Lima, Lima se ubica a 12 grados 4 minutos 0 segundos de latitud sur y 77 grados 33 minutos 20 segundos de longitud oeste. Cálculo de las coordenadas geográficas, ¿no? Si nosotros queremos hallar la distancia de dos puntos en una red de coordenadas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si dos lugares de interés se encuentran en el mismo hemisferio, entonces se debe realizar una resta de los grados. Por ejemplo, si se encuentran ambos en latitud norte, resto. Si se encuentran ambos en longitud oeste, también resto. Pero si los dos lugares de interés se localizan en diferente hemisferio, entonces se deben sumar los grados. En este caso es latitud sur, latitud norte, por lo tanto, sur. Longitud oeste, longitud este, por lo tanto, sur. Veamos acá, tenemos dos puntos, A y B. A se localiza, dice, a 60 grados latitud norte y 120 longitud oeste. Y B, 20 latitud norte y 20 longitud este. Como observan, las latitudes son las mismas. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Restar 60 menos 20, 40. En cambio, las longitudes son opuestas, oeste y este. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Sumar 140. Eso es todo.